En esta clase nos vamos a abocar al estudio de las vibraciones transversales de sistemas continuos. La teoría de la vibración transversal de vigas es más difícil que la de vibración longitudinal, considerada en la sección anterior. Hay varias aplicaciones importantes de la teoría de la vibración transversal de vigas, como el estudio de vibraciones de ejes y rotores giratorios y la vibración transversal de cables suspendidos. En esta clase se desarrollan las ecuaciones que gobiernan la vibración transversal de la viga y se discuten los métodos para obtener sus soluciones. Consideremos una viga de parámetros densidad ρ, módulo de elasticidad E, módulo de inercia transversal y Z y longitud L. La vibración transversal sobre este elemento va a implicar que la pieza se va a estar doblando y curvando. En este sentido, al tener la pieza una rotación, se generan en las secciones del material esfuerzos de tracción y de compresión. Por ejemplo, en el caso de una flexión con la carga apuntando hacia abajo, esto va a implicar que las fibras de abajo de la viga estén sometidas a tracción y las fibras de arriba estén sometidas a compresión. Va a existir una línea o fibra que va a tener tensión igual a 0. Esto surge de la teoría de la elasticidad y de la resistencia de materiales para vigas sometidas a flexión. Es posible determinar la ecuación que gobierna las vibraciones transversales utilizando tanto las ecuaciones físicas como la ley de Newton, como también las ecuaciones de elasticidad y resistencia de materiales para viga sometida a flexión. Como en este curso no nos abocamos a desarrollar estas ecuaciones de resistencia de materiales, simplemente vamos a trabajar sobre la ecuación que gobierna el problema, que es la siguiente. Esta ecuación dice que la densidad de la pieza por la sección transversal por la derivada segunda del desplazamiento vertical en el eje Y, con respecto al tiempo dos veces, es igual a menos el módulo elástico por la inercia en Z, derivada segunda del desplazamiento vertical con respecto a la coordenada X de la viga, más la fuerza de excitación del sistema. Al igual que para vibraciones longitudinales, esta es la ecuación que gobierna el sistema. En este caso tenemos una derivada segunda del desplazamiento vertical con respecto al tiempo y la derivada cuarta del desplazamiento vertical, la función b, con respecto a la coordenada X de la viga. Si estamos en el régimen de vibraciones libres, esta fuerza F es igual a 0. Y si pasamos dividiendo ρ y A hacia el otro término, podemos agrupar todas las constantes E y Z, ρ y A, en una única constante C cuadrado. Entonces C toma el valor de raíz de E por IZ sobre ρ por A, parámetros del material y de la geometría de la pieza. La solución que me resuelve la ecuación diferencial que me está modelizando el problema va a ser B y va a tener la forma análoga a la forma que tenía la vibración longitudinal, que es una función φ que depende de la coordenada X por una función Q que depende de la coordenada tiempo. La función Q que depende de la coordenada tiempo tendrá forma B1 seno de la frecuencia angular omega t más la constante B2 coseno de la frecuencia angular omega t. Y la función φ que depende de la coordenada X tendrá 4 coeficientes A1, A2, A3 y A4 multiplicado por 4 exponenciales, 2 exponenciales eta y menos eta multiplicado por x, reales, y coeficientes imaginarios, ieta y menos ieta multiplicado por x. Esta misma expresión se puede desarrollar y expresar en función a los senos y cosenos hiperbólicos, siempre multiplicado por eta, cuyo argumento es eta x, y los coeficientes ahora van a ser distintos, llamados A5, A6, A7 y A8. Entonces, la función solución B, función de x y de t, toma la siguiente forma. La función dependiente del espacio multiplicando la función dependiente del tiempo. En cada uno de los problemas de vigas y vibraciones transversales, vamos a tener que encontrar los parámetros de esta función solución. Existe también una correlación entre la frecuencia angular omega, que representa la frecuencia para la función dependiente del tiempo, y eta, que era el coeficiente de los senos y cosenos hiperbólicos para la función dependiente del espacio.
y ese valor es omega igual a c, que lo teníamos acá, multiplicado por eta al cuadrado. Veamos un ejemplo particular, que es el caso de una viga simplemente apoyada en ambos extremos, como se muestra en este gráfico. Esta viga está simplemente apoyada en los extremos. En esos extremos la viga no puede moverse para ningún lado, pero sí puede rotar libremente alrededor de esos dos puntos. Esas son las condiciones de vínculo de este caso. Como dijimos, tenemos las ecuaciones características, la función solución B, la función phi de x y la función q de t. Las condiciones de borde que imponen los vínculos implican que para cualquier valor de tiempo, el desplazamiento en 0x y en x igual a L, es decir, en los extremos, tiene que ser igual a 0, justamente porque el vínculo impide el movimiento vertical en este caso, pero también el movimiento horizontal. Y también las derivadas segundas respecto a x de esta función de desplazamientos verticales b tiene que ser igual a 0, para cualquier instante o tiempo t dado. Esto sucede si las funciones phi y derivada segunda de phi respecto de x son iguales a 0 en los extremos. Para que la función b sea igual a 0 en los extremos para cualquier instante t, la función phi debe ser igual a 0 en los extremos. Y esas condiciones están representadas aquí. Si reemplazamos estas cuatro condiciones, es decir, que para x igual a 0, phi tiene que ser igual a 0, recordemos phi es esta expresión, para phi igual a L también esta expresión tiene que ser igual a 0, y luego derivamos dos veces esta expresión, que es phi, con respecto a x, y en los extremos 0 y L también tienen que ser iguales a 0. Si hacemos eso, me va a quedar estas cuatro ecuaciones con los coeficientes A5, A6, A7 y A8. De estas dos ecuaciones, la primera y la segunda, si un número más la suma de otros números es igual a 0, la única forma de que ese número restado el otro número sea igual a 0 es que ambos números tienen que ser iguales a 0. Entonces A6 y A8 son iguales a 0. Entonces lo único que me queda es A5 seno hiperbólico de eta L más A7 seno de eta L igual a 0 y A5 seno hiperbólico de eta L menos A7 seno de eta L. Esto implica que estamos a un número A5 seno de eta L le estamos sumando otro número A7 seno de eta L. Y a ese mismo número, A5 seno hiperbólico de eta L, le estamos restando el mismo número anterior, A7 seno de eta L. Esto implica que el coeficiente A5 tiene que ser igual a 0 para que no estemos ante una solución trivial. Esto implica que el término A7 seno de eta L es igual a 0. Para que esto suceda, eta L tiene que ser igual a pi y múltiplos enteros de pi, es decir, 180 grados, 360 grados y así sucesivamente. Recordemos también que omega era eta cuadrado por c. Eta es jpi sobre L elevado al cuadrado, me queda esto de acá, multiplicado por c me da el valor de los distintos omegas j que surgen a consecuencia de los eta j. Entonces los valores de omega j tomarán valores j cuadrado, pi cuadrado sobre L cuadrado, raíz de e y z sobre rho por a. Nuestra función entonces que me da los modos de vibración será phi j igual a A7j por seno de eta j por x, con j variando de 1 a infinito tomando valores enteros positivos. Y como consecuencia también la frecuencia tomará valores, reemplazando j 1, 2, 3 hasta infinito, infinitos valores que se van a ir haciendo cada vez más grandes, es decir, frecuencias más altas para los distintos modos de vibración. El modo de vibración 1 tendrá una frecuencia determinada y el modo de vibración 2, 3 y 4 tendrá cada vez más frecuencias. Así la función b, que depende de x de t, toma la forma de una serie entre valores de j igual a 1 hasta infinito, enteros positivos, de los coeficientes cj seno de omega jt más dj coseno de omega jt seno de eta jx. Esto surge de reemplazar el único término que sobrevive de phi x, que es A7 seno de eta x, eso se multiplica por la expresión función de tiempo, qt, y A7 pasa multiplicando a uno y otro lado, entonces A7 por B1 me da el coeficiente CJ, y A7 por B2 me van a dar los coeficientes DJ.
Esto es para expresarlo únicamente con dos coeficientes. Si nos fijamos, esta función es análoga a la función que me había quedado en la clase anterior de vibraciones longitudinales para una viga empotrada en un extremo y que vibraba longitudinalmente. En este caso vamos a calcular los coeficientes CJ y DJ con las mismas expresiones que mostramos en esa clase, con estas integrales entre 0 y L de las funciones f de x y g de x, que no son más que los valores de desplazamiento vertical inicial y velocidad vertical inicial. F de x es el campo de desplazamientos verticales inicial para un tiempo t igual a 0, y g de x es el campo de velocidades inicial dependiente de x para un tiempo t igual a 0. Son las condiciones iniciales de cada problema. Entonces, reemplazando j igual a 1, 2, 3 y 4 y resolviendo estas integrales, obtenemos los coeficientes c y d de j, reemplazamos en la ecuación y tenemos la solución particular del problema, la función b dependiente de x y de t, que me resuelve la ecuación fundamental, que modeliza el problema. De la teoría de la elasticidad y de deflexión para vigas, podemos obtener, por ejemplo, que si tenemos una deformación inicial como consecuencia de una carga distribuida inicial, vamos a tener este campo de desplazamientos verticales. Esto surge de las tablas que en general se encuentran en los libros de ingeniería civil e ingeniería estructural, en donde tenemos distintos tipos de carga, en este caso una carga distribuida, constante, a lo largo de la viga, que me da este campo de desplazamientos. El valor de la carga omega por la variable x sobre 24d por i, multiplicando L al cubo menos 2L, el valor de x al cuadrado más x al cubo. Reemplazando el valor de x, obtenemos cuánto va a ser el desplazamiento en i para cada uno de los valores de x. Utilizando esta fórmula, por ejemplo, si tenemos un desplazamiento de este tipo, podemos calcular el campo de desplazamientos inicial. En este caso, para este problema, vamos a considerar que el campo de velocidades inicial es igual a 0, lo que implica que los coeficientes c de j van a ser todos iguales a 0. En este caso, la viga tendrá 5 metros de largo. La carga inicial distribuida, que iniciará el movimiento de vibración, es de 1000 Newton por metro. El módulo elástico correspondiente a la 0, 2 por 10 a la 11 Newton por metro cuadrado, y la inercia transversal es 3 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Entonces, si trabajamos esta expresión, podemos encontrar que el campo de desplazamientos f de x, en este caso el valor i, va a ser igual a esta expresión. Si reemplazamos todos los datos del problema, una constante por x menos otra constante por x al cubo más otra constante por x a la cuarta. Reemplazando todos los valores del problema, obtenemos la expresión de esa función. Como todos los valores están en el sistema internacional, no ponemos unidades, y esto tiene que quedar en unidades coherentes y homogéneas. Entonces, esto va a quedar la primera constante por x menos la segunda constante por x al cubo más la tercera constante x a la cuarta. Y esto va a ser mi f de x. Esta función, tomándola y colocándola en la integral e integrando, voy a poder obtener una expresión que me permita calcular los coeficientes de dj. Entonces, directamente ya tachamos la función que se encuentra multiplicando por los coeficientes cj, y me va a quedar únicamente la expresión de dj. Esto lo integramos entre 0 y L, la función f de x por seno de eta jx. Lo vamos a separar en tres integrales distintas y vamos a integrar entre 0 y L. El primer valor, esta integral de acá, es, si saco afuera la constante 0.00864, me va a quedar una expresión de este tipo. Esta expresión se puede resolver por algún método o directamente por alguna tabla o en calculadoras de integrales online. Queda entonces esta expresión entre los extremos 0 y L. Si reemplazo los valores, me va a quedar menos 2 por 0.0000864, la constante, dividido L eta j por coseno de eta jl. Para el valor 2, otro tanto, integro x al cubo por seno de eta x. En este caso yo utilicé una calculadora de integrales online. Reemplazando los extremos L y 0, me queda esta expresión. Y finalmente, para esta última integral, me va a quedar esta expresión. Reemplazando los valores entre 0 y L, me queda esta expresión. Entonces, limpiando un poco y colocando las tres expresiones integradas, voy a tener
para calcular dj. Para calcular dj necesito calcular los parámetros de eta y los parámetros de omega j. Calculemos primero D1. Para D1 quiere decir que eta L es igual a pi y que eta es pi sobre L. Entonces, donde tengo eta L reemplazo por pi y donde tengo eta solamente reemplazo por pi sobre L, que es lo que hice en esta expresión de dj. Cuando reemplazo todos los valores y calculo, me queda que ese primer coeficiente de 1 es 0.00346. Es un valor que, según las unidades, debería estar en metros. Para el j igual a 2, ahora tengo 2pi igual a eta L, entonces donde tengo eta L como acá, reemplazo por 2pi, y donde tengo eta va a ser 2pi sobre L. Reemplazando los valores en la expresión, obtengo el segundo coeficiente correspondiente al segundo modo de vibración igual a menos 0.00356. Para el tercer modo de vibración tengo j igual a 3, me queda 3pi igual a eta L, entonces donde tengo eta L reemplazo por 3pi y donde tengo eta reemplazo por 3pi sobre L. Reemplazando los valores y calculando me queda el tercer coeficiente 0.0027. Vemos cómo ya en el tercer modo de vibración la amplitud del coeficiente ha bajado bastante con respecto al primero y al segundo. En este caso se puede ver bastante claramente los distintos modos de vibración que vienen representados por la función seno de eta x. Esta función, como dijimos, tiene distintos valores de eta que me van a solucionar la ecuación. Para cada valor de eta 1, 2, 3 e infinito tendré esos modos de vibración. Para eta 1 tendré el valor de eta L igual a pi, para eta 2 por L tendré 2pi, 3pi y así sucesivamente. El primer modo de vibración va a hacer que la viga oscile en forma temporal de esta forma. Irá cambiando los valores con esta forma de flexar la viga para un lado y para el otro de forma vibrante, por supuesto. El segundo modo de vibración hará que la viga tome esta forma, tanto para arriba como para abajo, con un nodo de vibración en el centro de la viga. El tercer modo de vibración tendremos dos nodos de vibración en cada uno de los tercios de la viga y en los extremos, por supuesto. El cuarto modo de vibración tendrá esta forma y así sucesivamente. La suma de estos desplazamientos verticales con sus distintos valores me va a dar la solución total cuando lo multiplique además por la parte de la función que depende del tiempo, de j coseno de omega jt. Entonces, la vibración de esta viga, en este caso simplemente apoyada en los extremos, va a tomar estos distintos modos de vibración que unidos me van a dar la vibración total de la viga. Así como en el caso de las vibraciones longitudinales, tenemos algunas tablas que ya me dan de forma definida para las distintas configuraciones de viga, en este caso condiciones de borde, fija-fija, anclada-anclada, fija-libre, libre-libre y demás, la ecuación característica del problema, las frecuencias naturales, en este caso las 5 más bajas de los primeros modos de vibración, y la forma que toma la ecuación del modo de vibración. Entonces, dependiendo del caso que tengamos, podemos aplicar la ecuación o simplemente, si lo requiere el problema, calcular los modos de vibración o las frecuencias naturales características. Si el problema requiere calcular la solución completa, ya tendré que aplicar la ecuación característica y calcular las constantes como vimos en el caso ejemplificado anteriormente.